Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Mucho que contarles, cadena nacional hoy día. Vamos con los titulares. Ya se ha referido muy claramente la vocera de gobierno y mi abogado. Con esas escuetas palabras y de manera así de breve, el presidente Gabriel Boric abordó por primera vez, o más bien evitó abordar por primera vez, la denuncia por difusión indebida de imágenes íntimas. En tanto, su abogado calificó de transparente y legítima la forma como se enteraron de la acusación. Jorge Valdivia volvió a prisión preventiva. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud de la Fiscalía Oriente para revertir el arresto domiciliario nocturno, luego de que el exjugador fuese reformalizado por una segunda denuncia de violación. En horas de esta tarde hizo reingreso a la cárcel de Rancagua. 4 nuevos sospechosos fueron detenidos por el gran incendio que afectó en febrero a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, que dejó además, recordemos, 130 personas muertas. Los detenidos corresponden a 2 funcionarios activos de la CONAF, un bombero y un ex brigadista. La Fiscalía de Valparaíso aseguró que se trata de una organización criminal. En temas internacionales, Israel y Hezbollah se acusaron mutuamente de violar el alto al fuego en el Líbano. El ejército de Israel dice que disparó a vehículos sospechosos, mientras que Hezbollah denunció un ataque a civiles. Benjamín Netanyahu ordenó a su ejército prepararse ante una guerra intensa en caso de que se rompa el acuerdo. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. No, si bien el comienzo fue muy difícil, la aprobación final del presupuesto público para el próximo año fue más expedita de lo pensada. Serán 93.000 millones de dólares de gasto fiscal, aunque Francisca Bahamondes nos explica que aún faltan trámites pendientes ante el Tribunal Constitucional. Luego de un debate que tomó casi 2 meses en el Congreso, finalmente este miércoles se aprobó la Ley de Presupuestos 2025. La Cámara y el Senado respaldaron el informe emanado por la Comisión Mixta, dejando la norma lista para su promulgación. Es muy satisfactorio, sobre todo considerando que se desarrolló en un contexto muy complejo de muchas tensiones políticas, de procesos electorales que siempre agregan un grado de dificultad a la discusión presupuestaria y eso creo que logramos salvarlo muy bien. Los recursos aprobados ascienden a 93.000 millones de dólares, equivalentes a un crecimiento de 2% si lo comparamos con la ley aprobada para 2024. Un acuerdo alcanzado en medio del debate permitió modificar la propuesta inicial para tener 600 millones de dólares menos de gasto público. Más allá de los inconvenientes que se presentaron en temas puntuales, la gran mayoría de ellos fueron sorteados correctamente y tenemos un presupuesto integral con una mirada, por cierto, de austeridad. Algunos recursos que habían sido rebajados o rechazados lograron reponerse en la última parte de la tramitación, como por ejemplo los alusivos a la Defensoría Penal Pública, Senda y también un monto de Cercotec relacionado a un programa de apoyo a las pymes que sufrieron afectaciones en el contexto del estallido social. El proyecto logró acuerdos importantes para las partidas de educación y salud. Hay partidas donde nosotros pedimos más recursos y va a haber más recursos, por ejemplo, en materia de salud, para enfrentar la lista de espera, que es un escándalo que tenemos hoy día en Chile. En general, uno quisiera más cosas, pero en términos gruesos generales, creo que sacamos una buena ley de presupuesto. Si bien se destacó el alcance de acuerdos en distintas aristas, el Ejecutivo informó que llevará hasta el Tribunal Constitucional algunas glosas que, de acuerdo a las autoridades, se ingresaron sin respetar la división de responsabilidades o facultades que indica la Constitución. Esto no tiene que ver con el contenido de una glosa. ¿Ya? No tiene que ver con cuán bueno o malo sea lo que se incorporó mediante una indicación, sino que si acaso eso está de acuerdo o no a la Constitución. Si uno quiere hacer una reforma legal de algo que beneficie a la ciudadanía, pero que es materia de ley permanente, para eso existen los mecanismos adecuados. Se está burlando el marco que establece la Constitución respecto de aquellas materias que solo pueden ser legisladas conforme a iniciativas, estos mensajes o indicaciones presentadas por el presidente de la República. Algunos puntos aprobados que generaron esta controversia son los relativos al avalúo fiscal de propiedades de personas mayores beneficiarias de la pensión garantizada universal y la suspensión temporal de la ley Larquenche. Sobre esta última, la bancada de diputados del PS ya presentó un requerimiento al TC para declarar inconstitucional la indicación. El presidente Gabriel Boric se refirió brevemente a la denuncia en su contra por presunta divulgación de imágenes íntimas. Pese a sus palabras, las dudas siguen rondando a la moneda. Esto porque en el mundo político han vuelto a cuestionar el manejo comunicacional que ha tenido el Ejecutivo, como nos cuenta Macarena Román.
Con visible tranquilidad, el presidente Gabriel Boric participó de una actividad en Colina. Que nos acompañen en el escenario para hacer la entrega oficial de sus llaves a las siguientes personas. Y aunque se trataba de la entrega de viviendas, el mandatario quiso partir hablando de otro tema. En relación a lo que se ha ventilado durante los últimos días de una denuncia presentada, quiero decir que ya se refirió muy claramente la vocera de gobierno y mi abogado. Abogado del presidente que citó un punto de prensa a las 7 de la mañana para entregar detalles de la reunión que mantuvo junto al mandatario y el fiscal de Magallanes, Cristian Crisosto, encuentro que se efectuó la tarde del miércoles. Se realizó una diligencia voluntaria de investigación consistente en la entrega de correos electrónicos que hayan sido aludidos en esta causa. Esta diligencia se inscribe en el marco de los esfuerzos de total esclarecimiento. Con 7 preguntas en 2 minutos y casi 50 segundos, el abogado del presidente quiso detallar la colaboración que ha prestado el jefe de Estado en el marco de la denuncia por presunta divulgación de imágenes íntimas y la arista por supuesto acceso indebido a la causa. Respecto de eso, ayer el colega Miguel Churman dio una explicación en medios bastante detallada sobre la metodología que utilizó concretamente para realizar esa detección. Claro, el abogado Miguel Churman habló solamente con la segunda para insistir en que todo el proceso para dar con la denuncia se hizo en forma regular. A través de una búsqueda en el sistema de información y de atención al usuario, habría dado con el rol único de la causa y después solicitó la respectiva acreditación, un tema que desde el gobierno buscan sacar de la moneda, aunque en el Congreso insisten en sus críticas. Hay un manejo absolutamente amateur comunicacionalmente de cómo se ha comportado el gobierno. Yo creo que esto va a ser digno de estudio en muchas escuelas de periodismo de Chile. Lo que cuestionamos es el manejo del gobierno y finalmente las explicaciones que lo único que hacen por parte especialmente de la vocera de gobierno es ensuciar más la imagen de nuestro presidente. Evidentemente que hay falencias en las personas que ayudan a tomar decisiones, en las personas que ayudan a generar esas estrategias. Ahora, la persona llamada a evaluar el desempeño de sus equipos es el presidente Boric. Presidente que llamó a seguir trabajando en las labores que a cada uno le competen, aunque desde su vereda política no han ayudado mucho a cerrar el debate. A través de redes sociales, el ex ministro Giorgio Jackson emplazó a José Antonio Kast por sus publicaciones en contra del gobierno en este tema y por la militancia de quien decía en primera instancia ser el abogado de la denunciante. Pensar que nosotros hicimos una planificación estratégica, bueno, además habría salido fallida, porque lo que habría importado era que lo dijeran antes. Nosotros no estamos entrando en el tema de la justicia. Nosotros lo que hemos dicho es que la actitud del gobierno es permanente, de ocultar, ser descubiertos y después inventar una salida. Seguir haciendo de comentarista judicial lo que está haciendo la derecha cuando hay gente que se está quemando a lo bonzo porque no tiene pensión y tienen secuestrada la reforma de pensión en el Senado. Yo de verdad pongámonos a trabajar, dejemos con la tontera de comentar denuncias. Quien no quiso quedar fuera de este debate fue la líder de Chile Vamos y alcaldesa de Providencia. Tratar de politizar un tema así, finalmente lo único que hace es dañar a nuestro país. Y creo que hay ciertas reglas de comportamiento y de responsabilidad que tenemos que guardar todo. Aquí hay un tema que lo tiene que investigar a fondo la Fiscalía. Ojalá se haga lo más rápidamente posible, lo más exhaustivamente posible. Investigación que se suma a otras que han remecido al país en los últimos meses, donde procedimientos judiciales tienen como protagonistas a importantes integrantes del mundo político o del deporte nacional. Por eso, entendidos y autoridades llaman a dejar a que las instituciones funcionen sin intervenciones. Que conversar con la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Mónica. Primero quisiera despejar un tema de la jornada, que es esta acusación que hace Ninosca Payá, una ex convencional por la región de Tarapacá, que dice básicamente, primero que renuncia al Partido Republicano y dice que básicamente que hay hartos que ya han renunciado. De hecho, ¿cuántos dice que son? Hasta 7 ex consejeros que han renunciado al partido, que van a venir más, y que básicamente ustedes en la directiva no los han considerado más, aparte de descaros que hace usted, dice que no la ha tratado bien a ella, en fin, pero en lo más grueso dice, no, me fui yo, se fueron otros 6, otros 7 y van a irse más y en el fondo no nos consideraron después de este proceso.
Primero señalar que nosotros somos un partido en crecimiento, en ajuste, y obviamente no hay personas, así como llegan muchos, también se van otros porque no se sienten cómodos. Las renuncias han sido variadas, han sido porque algunos decidieron apoyar a otros candidatos, porque están formando sus propios movimientos, y porque no sintieron, digamos, que su casa política era el Partido Republicano. Respecto a las injustas acusaciones no me voy a referir, porque creo que esos temas uno tiene que hablarlos personalmente y no por comunicados de prensa. Creo que esa no es la manera. Y en el Partido Republicano siempre las puertas están abiertas para hablar con todos, de todo, no hay ningún tapujo para hablar de todos los temas. De hecho, ahora estábamos en comisión política hablando de las diferentes, bueno, de lo que pasó, de lo que fue la elección y también de todo lo... ¿Les preocupa especialmente entonces la renuncia de 7 exconvencionales? Es que más porque hayan sido autoridad, lo que nos preocupa es generar un espacio de confort donde hayan cimientos profundos, donde las personas que estén cómodas también, y uno va buscando su lugar político, y si no se sentían cómodos, obviamente ellos toman la decisión de irse. Justamente el resultado de las elecciones lo que dio en concreto es que no obtuvieron ningún gobernador regional, igual que el Partido Comunista se quedaron con ceros, y muchos han hablado del triunfo de la moderación. ¿Cómo los toman ustedes? Triunfo de la moderación, que lo han dicho de izquierda y derecha. Sí, más que hablar del triunfo de la moderación, nosotros hemos visto y hemos estado haciendo distintos análisis respecto a las elecciones, y efectivamente aquí hay que tomar en cuenta en la segunda vuelta lo que fue la importancia, la fuerza de los incumbentes. Lamentablemente tenemos un vacío en la ley. Todos los que fueron a la reelección volvieron luego de la primera vuelta a sus trabajos, donde pueden seguir de alguna manera utilizando el cargo para hacer campaña, así como pasó en O'Higgins, que el mismo gobernador llamaba a todos los seremis a trabajar por él, a salir a terreno, a hacer campaña, y creemos que ahí hay algo que modificar en la norma. Pero no hay respecto ninguna a eso. autocrítica, porque ustedes compitieron, por ejemplo, en Los Lagos con alguien de Chile Vamos y tampoco ganaron. Entonces, no solamente que con los incumbentes, compitieron ahí y tampoco Sí, lograron ahí, imponerse. Entonces, la bueno, pregunta es, ¿qué autocrítica se hacen ustedes de por qué se quedaron sin ningún gobernador? Mira, es difícil todavía tan pocos días tener como la respuesta certera respecto a aquello. Sin lugar a duda, en la región de Los Lagos tuvimos un muy buen resultado. De hecho, el comando perdimos por 3 puntos. Ellos decían que la diferencia iba a ser más o menos lo que pasó en Concepción, que iba a ser un 70-30. Logramos revertir ese resultado, pese a no ganar, como te digo, por una diferencia de menos de 3 puntos, de hecho, y donde logramos generar y penetrar en las personas con un mensaje muy positivo de esperanza. Necesitamos que las personas vuelvan a confiar y a creer. Era una elección difícil porque éramos del mismo sector, con alguien que era muy conocido, además en la zona había sido diputado, había tenido otros cargos de autoridad, y de hecho, bueno, en su mismo sector... ¿No hay nada que hicieron mal en Republicanos para quedarse? ¿O no será que es efectivamente el triunfo de la moderación y que la gente, como les han dicho desde Chile Vamos algunos, los vieron como más extremos, igual que el Partido Comunista? A ver, el extremo, la verdad es que nosotros hemos analizado este concepto que han querido instalar respecto al Partido Republicano, pero ser extremo en querer que las personas vivan en paz, que las listas de espera en todo lo que tiene que ver con las cirugías y atenciones médicas se acorten y que no tenga que morir gente en la lista de espera, proponer ciertas medidas más fuertes en materia de seguridad, donde José Antonio no tiene el complejo de que si tiene que no salir nunca más del país, perseguido por los derechos humanos, digamos, por ejercer la fuerza necesaria para enfrentar el crimen organizado. ¿Ustedes no encuentran que sea el triunfo de la moderación o que ustedes sean extremos? No, nosotros no somos extremos. De hecho, cuando José Antonio proponía la zanja, todos les decían que eran extremos, y hoy día la misma ministra Vallejo habla respecto de eso. ¿Y no fue un error ir separados con Chile Vamos en primera vuelta? Y lo digo pensando a futuro. ¿No hay ahí también un error de ambos lados? Mira, nosotros se nos ha criticado bastante, Mónica, por el tema de la unidad. Nosotros hicimos todos los esfuerzos necesarios. De hecho, en Aysén, por ejemplo, nosotros teníamos candidata a la gobernación. Esa candidata, conversamos con ella, sabíamos que si iban 2 candidatos a la primera vuelta se perdía la gobernación, y hicimos ese esfuerzo. En otras comunas también hicimos el esfuerzo, y siempre se nos llama a nosotros, que somos los culpables, digamos, del resultado. Pero a mí me llama poderosamente la atención
atención que dentro de Chile Vamos tampoco haya una autocrítica en señalar que ellos también se equivocaron. Nosotros solamente elegimos 59 comunas para competir a las alcaldías, claro, y ellos pusieron candidatos igualmente o incluso apoyaron candidatos que iban por fuera con tal de hacerle daño al Partido Republicano y lograr... ¿Usted cree que Chile Vamos intentó hacerle daño al Partido Republicano? Sí, yo creo que muchos de ellos prefieren que el Partido Republicano no exista, que desaparezca, no creen en la competencia sana, ellos por eso llaman a la unidad y nosotros lo que hemos llamado es a competir sanamente, de una manera limpia, con propuestas, entregando esperanza. Si hoy día la ciudadanía está cansada de estos conflictos y de estos llamados a la unidad que son bastante vacíos, porque cuando tú los ves en la práctica y analizas todo el proceso que pasó en la coordinación que tuvimos con ellos, la verdad es que los únicos que hicieron realmente esfuerzos para que lográramos tener un mejor resultado fue el Partido Republicano y nos sentimos muy satisfechos con los resultados que obtuvimos tanto en concejales y en cores. Con esto logramos que en casi todas las gobernaciones hoy día la oposición sea mayoría. Directamente, usted dice además que muchos en Chile Vamos no creen en la competencia sana o limpia, no sé cuál fue la que... Pero esos dos le interpretan. Ok, en Chile Vamos. Pero yo le pregunto directamente, ¿usted cree que Chile Vamos querría que no existiera el Partido Republicano? Sí. Yo creo que para muchos, no estoy diciendo la mayoría, pero sí hay un grupo que preferiría que el Partido Republicano no existiera y que no existiera esta sana competencia. Algunos piensan que los partidos políticos tenemos que dividirnos y repartirnos los cargos y esa no es la forma de gobernar. Tiene que haber una forma democrática. Pensemos el próximo año, dado que vuela el tiempo, porque estamos además viendo una cadena nacional del presidente de la República. Esperemos que dé buenas noticias. Vamos a ver qué dice, pero... ¿siguen pensando que no es una buena idea ir a primarias presidenciales con Chile Vamos y más? ¿Está cerrada esa posibilidad? ¿Republicanos va con su candidato presidencial a primera vuelta? Sí, nosotros lo hemos dicho, si bien faltan un par de instancias que el Consejo General dentro del partido, pero ya hay un porcentaje alto, digamos, en que eso así vaya a ocurrir. Creemos que no cambia después de las elecciones. No, la competencia es sana. Creo que con el resultado del domingo, con esta derrota, tanto en Valparaíso como en la región metropolitana de Chile Vamos, esta elección queda bastante abierta. Además, surge un nuevo nombre en el oficialismo, que es Claudio Rego, para ser candidato presidencial. Hoy día veíamos que Demócrata y Amarillo están pensando en una primaria solos, digamos, y esto es bueno que haya competencia, que la gente pueda elegir en distintos proyectos políticos y para nosotros es importante esta diferenciación, porque si tú miras, nosotros no vamos a estar en un mismo lugar o en un mismo conglomerado o pacto donde haya personas que votan muy distinto a nosotros. Y creemos que en eso nosotros somos bastante claros con esos temas. ¿Lista única parlamentaria es posible con Chile Vamos y más? No. No. ¿Acuerdo por omisión? Eso se tiene que conversar, la verdad es que lo veo bien distinto, la competencia es buena, es sana. ¿Lo ve difícil también una omisión? O sea, acuerdos por omisión también lo ve difícil. Sí. Ya. O sea, la competencia va a ser total. Pregunta, antes de ir a otro tema, ¿qué le parece Claudio Rego, que tuvo un triunfo importante en la región metropolitana? Creo que se aspecta para ser un candidato presidencial. Hoy día en el oficialismo hay una sequía de rostros, de potenciales rostros, digamos, para ser candidato a la presidencia. Teníamos a la ministra Toá, que se fue desmoronando de alguna manera, ya no renunció, por lo tanto no puede ser candidata a la presidencia. Tengo mi duda, creo que no puede ser candidata al Parlamento, pero tengo dudas si no puede ser candidata a la presidencia, fíjese. Yo diría que a la presidencia puede y al Parlamento no. Pues sí, tiene razón, sí, al Parlamento. Ya, pero usted dice que no tiene la condición política, dice usted en el fondo. Es que hoy día la verdad es que yo siento que ella es una buena política, pero que ha tomado muy malas decisiones políticas, comunicacionales, de estrategia, de decisiones que deberían haber tomado cuando se conoció el caso Monsalve. Ella debería haber actuado de una forma mucho más decidida. Yo sé que obviamente la decisión final la toma el presidente, pero ella debería haber mostrado un liderazgo distinto. Incluso si no estaba de acuerdo con la decisión del presidente de seguir manteniendo esos 2 días que estuvimos ahí en la nebulosa, si lo querían o no lo querían, ella incluso si no estaba de acuerdo podría haber renunciado y no haber sido parte de esta mala decisión y mala estrategia que tomó el gobierno. ¿Usted cree que el caso Monsalve sepultó la carrera presidencial de Carolina Toá? Mira, en política no hay muertos. No. Todos lo sabemos, digamos, y reviven sistemáticamente, pero creo que hoy día se le hace muy cuesta arriba, sobre todo con un tema que es tan sensible para un gobierno que llegó con la bandera del feminismo y que lo abandonó hoy día a su conveniencia.
O sea, usted dice que Carolina Toa debió haber renunciado si no estaba de acuerdo, y por otro lado usted dice que hoy día la carrera presidencial para Carolina Toa post Monsalve está muy cuesta arriba. Está cuesta arriba, no digo que esté muerta, porque sabemos que en política reviven, sí. ¿cierto? Ya, pero está también Bodanovich, hoy día por ejemplo. Él ha manifestado en distintas ocasiones que él fue a la reelección para cumplir sus 4 años. Vamos a ver qué opina de aquí a marzo o mayo del próximo año. También dijo eso aquí en CNN Chile Claudio Rego. Sí. Se comprometió a estar los 4 años de gobernador. Sí, la verdad es que eso es difícil. A él, sobre todo con Claudio Rego, yo creo que a él la presidencia le llama mucho la atención y puede ser a alguien que veamos en la papeleta en una primaria, probablemente. Competidor, ¿a quién es más difícil ganarle para José Antonio Kast, cree usted? ¿A Claudio Rego o a Evelyn Matei? Hoy día la batalla hay que darla contra el crimen organizado. Ese es nuestro peor enemigo. Está bien, y contra él nosotros del Partido Republicano Republicano no va a estar en la papeleta. Pues entonces yo le digo, ¿a quién es más difícil ganarle en una primera vuelta? Imagínese una primera vuelta en que está Orrego, está José Antonio Kast y está Evelyn Matei. Nosotros llevamos harto tiempo trabajando para esto y estoy convencida que José Antonio Kast va a ser la persona que va a pasar a la segunda vuelta. ¿Y pasa con Matei o pasa con Orrego? Eso todavía no lo tengo muy claro. Ok. Podría ser Orrego. ¿Usted cree que Orrego? Sí, más que Matei. ¿Sí? Y ustedes, si pasara, ya lo han dicho, de hecho, ustedes han dicho que si pasa Matei, ustedes básicamente la apoyarían a ella si ella fuera la que pasara a una segunda vuelta. Y hemos dado muestra de eso. Sí, ustedes han dicho que así lo harían, y lo dijo José Antonio Kast también aquí en CNN Chile Radio, ¿no? Quiero preguntarle, el sistema político, esta reforma en que se plantea el tema antidíscolos, 5% como margen para los partidos. 8 creo que parece que lo subieron ahora. No, es que 5%. No, perdón, 8 diputados, sí. 8 diputados. Sí, eso lo subieron. Una de las dos opciones. Sí. ¿Ustedes están de acuerdo con, van a apoyar sus parlamentarios esta reforma o no la van a apoyar? Nosotros la vamos a apoyar en la medida que también esto considere una rebaja importante en el número parlamentario. Yo creo que es importante volver al número que estaba antes, que eran 120 diputados, y que esta reforma realmente elimine esta atomización que existe hoy día en el Congreso, que impide a cualquier sector gobernar y sacar adelante un proyecto de gobierno. Sin rebaja del número de parlamentarios, ¿ustedes no van a apoyar una reforma al sistema político? No, no estoy diciendo eso es el óptimo, obviamente uno tiene que ir viendo, pero también hay que agregar otras cosas. Hoy día todavía hay candidatos que han estado en situaciones que involucran delitos de funcionarios y que pueden presentarse. Yo creo que debería existir la muerte cívica para los funcionarios públicos que tienen algún delito, ¿cierto? Una condena por aquello y no postularse nunca más en un cargo de elección popular. ¿Cualquier tipo de delito? Los delitos funcionarios al menos, y sobre todo aquellos que tienen que ver con de alta connotación pública, los crímenes. ¿Delitos sexuales Delitos también? sexuales, delitos de corrupción, delitos funcionarios. O sea, alguien como Pulgar, por ejemplo, si es que llega a ser condenado... No debería poder volver a presentarse. Sí. O Monsalve tampoco, que él tenía aspiraciones de ser senador. Ahora, bien difícil que... Sí. Pero debería ser, si necesitamos tener a los mejores políticos, sí, debería haber una reforma también. Ambos tienen, siempre lo digo, ambos tienen derecho a la presunción de inocencia. Y son efectivamente, por eso estamos hablando de una suposición de que sean condenados. Exactamente. ¿Sí? Quiero ir cerrando. ¿Qué le pareció el mea culpa de la ministra del Interior, Carolina Toa, frente a la comisión investigadora? Creo que eso estuvo mucho más a la altura de una ministra de Estado. Recordemos que ella no es solo ministra, sino que es jefa de gabinete del gabinete político del presidente. Y creo que hacer este mea culpa, si bien es extemporáneo, es positivo. Ella perdió mucho, creo, apoyando, no sé si apoyando, protegiendo tanto al ex subsecretario como al mismo presidente. ¿Por qué protegiendo al ex subsecretario? Porque hemos conocido distintas versiones. O sea, hoy día, además con la noticia que aparece, ¿cierto?, en donde él, 6 días antes de ser detenido, va y recurre a una notaría para hacer separación total de bienes con quien es actualmente su cónyuge. La verdad es que te generan varias dudas, te generan muchas dudas de cómo se ha dado este proceso, estos permisos para que viajara, el que conocieran de los antecedentes el día martes y el día jueves todavía estaba representando al gobierno en el Congreso, y creo que ahí se tomaron muy malas decisiones. Y eso la dejó un poco en entredicho y creo que de esta forma ella algo se reivindica. 10 segundos. La denuncia en contra del presidente, ¿le parece verosímil o no? 10 segundos, lo juro que ahora viene la cadena. ¿Y cómo se hace cargo que el abogado milita en el Partido Republicano? A ver, respecto de lo último, es difícil que en el Partido Republicano conozcamos cuáles son las profesiones o los oficios a los cuales se dedican los más de 20.000 militantes. Ahí hubo una teoría de que esto estaba articulado por el Partido Republicano. No, porque empezó la cadena.
No, yo la verdad es que eso lo dejo en manos del Ministerio Público y ellos serán los encargados de decir si es verosímil o no. Perdón por tan abrupta interrupción, pero viene la cadena nacional y es el compromiso de... Continuamos con más noticias. Les contamos que el exfutbolista Jorge Valdivia regresó a la cárcel de Rancagua tras el fallo de la Corte de Apelaciones que revocó su arresto domiciliario nocturno. Valdivia es investigado por delitos sexuales y la primera sala estimó que hay ausencia de consentimiento en los hechos investigados y un patrón de comportamiento por parte del ex deportista. La nota es de Estefanía Bustamante. Fue larga la espera porque más de 3 horas se tardó la primera sala de la Corte de Apelaciones en dar una señal. Hasta que por fin llamó a los interesados en conocer si se mantendría o no el arresto domiciliario nocturno del exfutbolista Jorge Valdivia, acusado de 2 delitos de violación, por los cuales la Fiscalía apeló a la prisión preventiva en una audiencia donde pocos detalles se darían. Decidió revocar la decisión del juez de garantía y en consecuencia ordenó el ingreso en prisión preventiva, así que ahora vamos a coordinar con el tribunal para ver cómo lo materializamos. Volverá a la cárcel donde estuvo poco más de 10 días en prisión preventiva tras ser formalizado por presunta violación. Luego apeló y quedó bajo arresto nocturno, medida que mantuvo el juez que revisó la segunda denuncia en su contra por el mismo delito. ¿Abogada, están satisfechos con lo de hoy? Nosotros en audiencia de 19 de noviembre reformalizamos al imputado por un nuevo hecho, una nueva víctima, en donde le señalamos al tribunal que el modus operandi era el mismo. En este caso había muchas similitudes con las víctimas. Por la gravedad de los hechos y la similitud de los casos, la Fiscalía Oriente pidió cambiar el arresto nocturno por prisión preventiva en una audiencia a puertas cerradas que inició cerca de las 10 de la mañana y no fue hasta las 2:30 de la tarde que los intervinientes conocieron la resolución. El nuevo antecedente que nosotros hicimos presente en la audiencia, por supuesto, es el nuevo hecho, la nueva denuncia, que si bien la víctima en este caso denuncia con posterioridad, el hecho es anterior y el otro hecho es del domingo 20, por lo tanto tienen 3 días de diferencia estos hechos. No hay ninguna razón de 2 personas, 2 víctimas, 2 mujeres que no se conocían ni se conocen hasta el día de hoy, hayan planteado acusaciones por nada. Porque acá no hay toda la vida tiene que tener una razón y acá no hay ninguna razón como para haber acusado con una semana de diferencia a 2 personas. En el caso de la segunda denunciante se investiga a Valdivia por 3 delitos, posible violación, abuso sexual y abuso sexual agravado. Y tanto en esa como en la primera denuncia hay indicios que configuran la ausencia de consentimiento según el fallo de la Corte. Vamos ahora a revisar bien qué es lo que podemos hacer. Creemos que la resolución del juzgado de garantía, que tuvo la oportunidad de conocer directamente los antecedentes, es la que realmente, ¿no es cierto?, da cuenta de cómo ha sido la dinámica de los hechos. Hechos que, dice la resolución, reflejan una suerte de patrón de comportamiento del imputado en cuanto al contexto en que ocurren, forma de aproximarse, objetivos perseguidos y otros motivos como los mensajes enviados por Valdivia con posterioridad a los hechos. El contenido de la mensajería luego de ocurridos los hechos, particularmente detalle de información íntima que entrega a las ofendidas, en un caso respecto del no uso de preservativo a fin de que se tomaran las medidas posteriores pertinentes y en el otro inquirirle si lo ya ocurrido habría sido forzado o no, lo que necesariamente presupone el pleno control del imputado en las dinámicas y la ausencia de conocimiento de las ofendidas. Tras el fallo, Jorge Valdivia volvió a la cárcel de Rancagua, donde cumplió inicialmente la prisión preventiva hasta el 4 de noviembre. Ahora la única forma para apelar a su cautelar será con nuevos antecedentes que pueda presentar su defensa. La Fiscalía Regional de Valparaíso informó la detención de 4 nuevas personas por los incendios de febrero en la quinta región. Dentro de los detenidos hay 2 funcionarios de CONAF, un ex trabajador de la corporación, además de un voluntario de bomberos. Según detallaron las autoridades, los sujetos se habrían organizado para realizar al menos 20 incendios y que así su participación fuera requerida para las labores de emergencia. Con esto ya son 7 las personas detenidas por su presunta implicancia en los incendios forestales de la región de Valparaíso, que dejaron, recordemos, más de 130 víctimas fatales y miles de damnificados. Los 4 sujetos serán formalizados este viernes, es decir, mañana,
mientras el Ministerio Público continúa las indagatorias para determinar si hay más responsables o la participación de los sospechosos en siniestros previos ocurridos en la misma zona. Se solicitó la orden de detención, entrada de registro de los domicilios de 4 imputados en virtud de ser partícipe de la organización criminal dedicada a la realización de incendios forestales en el sector de la Reserva Nacional Lago Peñuelas y alrededores, con el fin de que sus servicios en general fueran requeridos. Específicamente uno de ellos en dependencia de CONAF, Palma 1, porque él era funcionario activo, otro estaba en su domicilio, funcionario activo, esto en ese momento cuando el tipo fue licencia médica, otro en la vía pública porque había dejado de pertenecer recientemente a CONAF, y otro también fue detenido, entiendo que en su dependencia de un cuartel de bomberos. La Defensoría de la Niñez presentó su 6º informe anual, el que da cuenta, entre otras cosas, de preocupantes cifras en torno a los homicidios que involucran a menores de edad. En lo que va del año se han registrado 48 fallecimientos por armas de fuego, 6 más que en 2023. Por esa razón llaman a establecer políticas públicas que apunten a la prevención, como nos cuenta Colomba Eijols. En medio del luto, los vestigios de la brutal balacera ocurrida en la madrugada del domingo se aprecian a plena vista. Al menos 40 disparos le arrebataron la vida a 4 adolescentes en la población Cardenal Raúl Silva Enríquez en Quilicura. Sus edades, 13, 16 y 17 años respectivamente. Jóvenes que se encontraban celebrando un cumpleaños en la vía pública cuando desconocidos llegaron y dispararon injustificadamente en su contra. Casos como este son los que ha recogido la Defensoría de la Niñez en lo que va del año y se han contabilizado 48 fallecimientos de niños y adolescentes por armas de fuego, cifra que va al alza si se compara con 2023. Es lamentable, pero no podemos descansar solamente en lamentarnos con esta cifra preocupante, sino que debemos seguir insistiendo como Defensoría de la Niñez que se requieren políticas públicas que permitan generar una estrategia de prevención de estos homicidios. No se les puede proteger sin una estrategia integral de seguridad, y en eso el Estado sigue al debe. Ni hablar de la Defensoría de la Niñez, que no ha sido escuchada por parte del gobierno, a pesar del compromiso de sentarse a trabajar en medidas preventivas que tiendan a combatir estas cifras que son cada día más escandalosas. Estrategias que se enfocan no solo en lo reactivo, sino en lo preventivo, señalan desde la Defensoría de la Niñez, estableciendo dispositivos específicos para generar alertas que reduzcan los factores de riesgo que afectan a los menores en los barrios de alta vulnerabilidad sociodelictual. Hemos desarrollado varios programas, uno de ellos para abordar situaciones donde ocurren grandes hechos de violencia o de manera permanente y habitual, para poder intervenir esos barrios, esos sectores de manera integral e interrumpir la carrera delictual de estos niños, niñas y jóvenes.